Créditos y aclaración. La historia original está basada en la obra de Sr. Choso 01. La reacción utilizada en este video fue creada por Su Majestad Watch 5648. Esta historia no me pertenece. Tampoco me pertenecen los videos, imágenes, música ni el rap utilizados en este video. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores. Los créditos completos y los enlaces a los autores originales estarán disponibles en la descripción del video. Dolor más allá del físico reacciona a Ben Tennyson, el dios del Black Flash, capítulo 4. Úteros malditos y de Su Majestad Watch 5648. Luego del ataque final de Gojo Satoru en el evento de intercambio, toda la sala de cine se llenó de algunos murmullos comentando sobre lo que habían visto. Algunos, como los plomeros, estaban aún asombrados por el poder de los hechiceros y maldiciones, siendo que si se enfrentaran a ellos obviamente serían arrasados. Otros, como la familia Tennyson, Feedback, Kevin y Smooth, estaban bastante conmocionados por la mejoría de Ben en la hechicería. Claro que Gwen y Feedback eran las más emocionadas. La primera porque era su primo, casi hermano. Y la Alien era porque era su interés amoroso. Smooth estaba más que fascinado por lo nuevo del Jujutsu. Jamás espero ver algo nuevo que ni siquiera él tenía conocimiento en un planeta tan pacífico como lo era la Tierra. Kevin, aunque frustrado por lo fuerte que se había hecho su rival, tenía un sentimiento de emoción y respeto al verlo. Era raro, ya que usualmente se molestaría por eso, pero no. Ver a Ben hacerse más fuerte y seguir adelante a pesar de todo lo que sufrió en su pasado y en el mundo del Jujutsu, hacía que su respeto hacia el castaño no hacía nada más que aumentar. Pero no todo era positivo. A Michael solo le daba un poco igual, aunque eso no quitaba el hecho de que se asombre por todo el poder que poseía un hechicero. Y en cuanto a las demás aliens, solo podían quedarse calladas ante la magnitud de las cosas. El mundo que antes consideraban pequeño y predecible, ahora es más grande de lo que creían. El mundo del Jujutsu se los demostró. Entendían que además de Vilgax habían otras amenazas incluso peores en el mismo planeta en el que vivían. Esto fue un golpe duro para las más orgullosas, como lo eran Cuatro Brazos, XRL8 y Materia Gris. Sin embargo, lo que más las afectaba era una cosa, o más bien una persona que incluso desde antes de la muerte de Feedback le guardaron un rencor profundo. Ben Tennyson. Aquel niño que a base de su favoritismo hacia Feedback había clavado su destino. Traicionado y abandonado por las que eran sus amigas y parte de su familia. Ellas aún tenían ese rencor clavado en sus almas. Sin embargo, tras los recientes acontecimientos de la vida de Ben, dos cosas empezaron a crecer dentro de ellas. La primera cosa sería un sentimiento de impotencia, pues ver cómo Ben se hacía más fuerte, más capaz, en el mundo del Jujutsu, poco a poco mejorando sus habilidades en camino en ser uno de los más fuertes, hacía que la impotencia y quizás odio en ellas aumentara. Pues ver a Ben haciéndose más fuerte, sin ayudas externas como lo eran ellas anteriormente, hacía que un sentimiento de frustración se agravara en sus almas. Era como si ese mismo Ben se les estuviera burlando diciendo que nunca las necesitó. Eso hizo que el sentimiento de impotencia en ellas aumentara. Y aunque en sus mentes pensaran de esa forma, la realidad era que sin que ellas lo supiesen, sus corazones eran los que dictaba ese sentimiento de frustración. No porque Ben nunca las necesitó para ser alguien, sino porque el Ben que estaban viendo, el Ben de su propio futuro, ahora ya no las necesitaba. Estaba forjando su propio camino para ser héroe, para hacerse más fuerte sin ellas. Eso, aunque ellas no sabían que esos sentimientos venían de sus corazones y la verdad detrás de sus pensamientos, no les gustaba sentirse así. La segunda cosa era sobre lo que vieron en la vida de Ben. A pesar de haberlo torturado, abandonado y traicionado sin ningún tipo de culpa o remordimiento, al menos por el momento. No eran seres sin sentimientos y sin empatía. Porque ellas podían sentir, pensar y amar, al menos hasta donde ellas sabían. Escuchar cómo Ben había sufrido las consecuencias mentales y psicológicas de la tortura que sufrió. En sus mentes les daba igual y hasta sentían una ligera satisfacción. Pero en lo más profundo de sus almas, un minúsculo sentimiento de incomodidad, culpa y dolor se abarcó en ellas. Fue minúsculo, como una pequeña flama de fogata que recién encendía, casi imperceptible, que ni ellas lo sintieron. Pero conforme veían esa pequeña flama, no hacía nada más que crecer. Ver cómo Ben nuevamente sufría por personas, o más bien criaturas, tan retorcidas y malignas.
Él como su moralidad le pasaba factura y se rompía. Él como intentaba proteger a sus compañeros y amigos tan desesperadamente. Solo hacía que las llamas de aquella fogata interna en sus corazones no hacían nada más que crecer. Pero aún, no era suficiente. Las llamas de una fogata no serían suficientes para que ellas vean la realidad, para que sientan verdaderamente esos sentimientos enterrados en sus corazones. Esa fogata se tenía que convertir en un incendio forestal, un mar de llamas de culpa, dolor y remordimiento que tenían que convertir el bosque oscuro que eran sus corazones. Solo era cuestión de tiempo para que eso pase. Muy bien, es hora del siguiente rap, pongan atención, dijo de pronto la deidad con su tono sereno como lo usual. Su voz sacó de sus pensamientos a todos en la sala para así poner atención al siguiente video que se les mostraría. 4 víctimas, todos muertos enfrente de puertas abiertas siempre. Están conectados, fueron maldecidos en una prueba de valor bajo el puente. Fushiguro nos miente, nos oculta su hermana y que vive inconsciente. ¿Tanto te costaba? Debes confiar más en nosotros. Para eso estamos precisamente. La salvaremos cueste lo que cueste. Empezamos bastante feo, comentó XRL8 su usual tono despreocupado, enmascarando perfectamente los sentimientos compartidos que tenían sus demás hermanas. Los demás en la sala, tuvieron que estar de acuerdo por su comentario, ya que aunque 4 muertes de personas resulte poco para algunos, Kof Michael Kof, la muerte de una persona seguía siendo lo que es una persona. Sin embargo, al mencionar lo que hacía la maldición y su parcial origen, hubo alguien que no se quedó callada. ¿Quién en su sano juicio intenta tirarse de un puente solo como una prueba de valor? ¿Son estúpidos o qué? Exclamó Gwen, bastante exaltada y con los ojos en blanco por la estupidez que algunas personas tenían. Sin embargo, toda la seriedad del asunto se había disipado momentáneamente por ver a Megumi y Novara atando a Ben a una cuerda de plástico para saltar del puente para probar si era verdad. Jajaja, no mames. Puede que se haya hecho más fuerte, pero sigue siendo el mismo Ben de siempre, comentó entre risas Kevin, con algunos estando de acuerdo. Pero lo que les llamó la atención era que Fushiguro les había ocultando algo a sus compañeros, solo para revelarse que ocultaba el estado de su hermana y el peso que conllevaba. Pero eso no fue tan importante por el momento, ya que se vio como los 3 se adentraban al velo. Cosa que hizo que a más de uno les saque una sonrisa al ver el compañerismo de los 3 estudiantes de primer año de la Academia Jujutsu. En la pantalla. Hemos salido de la maldición al tener todo alcance, el cuerpo es débil. A golpear que no escape el tomo de mí. Es un juego aplastarlo sin el Otro portal se lleva Kugisaki, no se deben preocupar. El otro va detrás de ella, Yuji la va a acompañar. Los hermanos despertaron la maldición para empezar. Y razones si tienen una busca dentro de su pureza. Juego de golpea al topo. ¡Qué original!, comentó Kevin un poco sarcástico y divertido. Vaya cosa más fea, dijo XRL8 con una mueca de asco al ver la apariencia de la maldición verdosa y deforme luchaba con Ben. Sin embargo, grande fue la sorpresa de todos al ver que Novara fue emboscada y siendo llevada por alguien. Esto preocupó a algunos por la seguridad de la chica. En eso la Kechisu se dirigió hacia donde había desaparecido Novara siendo seguido por Ben. Sin embargo, al ver al tipo de ojos morados de nombre Sou, el abuelo Tennyson tuvo una extraña sensación. ¿Por qué siento que los conozco?, pensó el Tennyson mayor con una sensación de familiaridad. No sabía por qué o cómo. Pero ver a esos dos le daba la misma sensación, cuando ésta está viendo a uno de sus nietos. Como si ellos, también fueran sus nietos. Pero en eso escucharon el por qué estaban allí. Espera, dijo Feedback con su ojo un poco abierto por la sorpresa, si esos dos están ahí por el dedo de Sukuna, eso quiere decir. No terminó de hablar ya que alguien le interrumpió. Que están de parte de esa maldición despreciable de nombre Maito y de ese brujo de la cicatriz en la frente junto a los otros, terminó Kevin de brazos cruzados y los ojos enterrados, preocupando así a los familiares de Ben y a los pelómeros. ¿Alguien no tiene la sensación que esas supuestas maldiciones no son lo que su naturaleza implica?, comentó Michael algo pensativo pero tranquilo. Nadie le respondió a su comentario, pero no negarían que también sentían esa vaga sensación. En la pantalla.
balas que termino esta vaca y otro enemigo. El dedo que los ha traído lo tiene un clase especial. La última vez que me enfrenté a uno de estos solo me centré en huir. La fuerza de este nuevo tipo es inclusive más. Morir para ganar y arriesgar la vida son cosas tan diferentes que nunca me puse a pensar. Entonces tengo suerte de que la hechicería es un deporte individual. Jardín sombrío de quimeras, solo visualízalo. Luego expande y libera. Ni un poco de imaginación. He estado desperdiciando mi potencial al no pelear por mí sino por todo el mundo. Dijo que al final siempre muere solo y no pienso darme ese lujo. ¿Cómo demonios esa cosa sigue con vida? Exclamó Gwen sorprendida y bastante preocupada, no se suponía que Sukuna lo había eliminado. No, esa es otra pero con la misma apariencia, algunas maldiciones que consumen un dedo de Sukuna estos adoptan una forma similar, respondió Watch con tranquilidad. Megumi mejoró mucho, quizás pueda derrotar a esa maldición, dijo Max confiando en las capacidades del amigo de su nieto. Sin embargo la realidad los golpeó duro, ya que aquella maldición también era más fuerte que la anterior en el correccional. Demostrándolo por su dominio en la energía maldita. Hasta que, escucharon lo que le había dicho Gojo a su estudiante. Morir para ganar y arriesgar la vida son dos cosas totalmente distintas y Megumi nunca lo había diferenciado, comentó Asmut estando de acuerdo con las palabras del honrado. Entonces sucedió algo increíble. Megumi Fushiguro había expandido su dominio. Tiene una expansión de dominio. Exclamó Flama con los ojos muy abiertos consciente del poder de aquella técnica. Sí, pero eso luce no sé, imperfecta como si le faltara algo más, analizó Materia Gris cuidadosamente la técnica de la expansión de dominio. Los presentes miraron con atención la batalla, ahora teniendo a Megumi con una ligera ventaja en el combate. No hasta que la maldición portadora del dedo libró una onda de energía maldita que disipó el dominio de Megumi, dejando en claro que era uno incompleto. Sin embargo, para sorpresa y alegría de algunos, el actual portador de las 10 sombras atravesó a la maldición usando a cabal totalidad de perros divinos. Lo que llenó de alivio a los presentes más a los familiares de Ben al saber que no ocurriría la misma tragedia que en la correccional. En la pantalla. No veas mi espalda, tendré que matarte. ¿Cómo te atreves a mirarme? Deja que no te toque la sangre. Debemos escaparnos de esa cárcel. Cúbreme la espalda mientras acelero esta velocidad. No pueden poner freno hasta que escape de los dos. No siguió demasiado tarde. Pero si hoy empezó su ritual brillante. ¡Corrosión! Observen la putrefacción. Los presentes vieron que la escena cambiaba esta vez mostrando la pelea de Novara contra Zou. Sin embargo, cuando se hizo la mención de no vieran la espalda de Zou y vieron que Ben y Kechizo habían mirado la espalda de Zou, mostrando un segundo rostro en él. Algunos les pareció un poco perturbador ver esto, mientras que a otros les pareció raro y divertido las reacciones que tuvieron Ben y Kechizo. Si yo tuviera un segundo rostro tan horripilante en mi espada, yo también no querría que alguien me la viera, gruñó Kevin con disgusto al ver la espalda del útero maldito. Pero la reacción de Ben y esa maldición es un poco graciosa, rió ligeramente Feedback con un toque de diversión y nerviosismo al ver la escena. Gwen estuvo de acuerdo tanto con Kevin como con Feedback. Mientras que Max solo sonrió un poco divertido estando de acuerdo con Feedback. Era como ver a dos hermanos asustados de su hermano mayor al hacerle una broma. Aunque, no sabía por qué lo vio de esa manera. ¿Puede controlar la sangre? ¿Como ese tipo de Kyoto? Preguntó Diana con el ceño un poco fruncido al ver que esos dos también podían manipular la sangre. Lo que no me explico es, ¿qué carajos son esos? Si son maldiciones y manipulan su sangre no debería de ser púrpura. Cuestionó Michael dándose cuenta de ese hecho. Me sorprende que tú te dieras cuenta de eso, pero en fin, supongo que al menos tu coeficiente intelectual no se ve opacado por tu desapego a los extraños y a tu arrogancia no como otros, respondió Watch con un suspiro haciendo que el albino pusiera los ojos en blanco, no sabiendo si eso era un halago o un insulto. Entonces la deidad habló. Esos dos, sus nombres son Eso y Kechizo, dos híbridos de maldición y humano, pertenecientes a dos de los 9 úteros malditos. Los ojos de los presentes se abrieron como platos por el último dato que escucharon de la deidad. Híbridos mitad maldición y humano. ¿Era siquiera eso posible? Pero ¿cómo un humano pudo tener hijos con esas espantosas cosas? Preguntó Gwen con voz algo temblorosa por ese dato. La cabeza de naranja tiene razón, ningún hombre o mujer en su sano juicio tendría un hijo, o más bien 9 de esos con una maldición, le siguió Kevin con el ceño fruncido en confusión y asco al imaginar una escena entre bueno ya saben.
Es por eso que los llaman úteros malditos, no fueron concebidos por métodos normales. En el periodo Edo hace 150 años un hechicero del clan Kamo de nombre Noritoshi Kamo, no lo confundan con el actual, encontró a una mujer que podía embarazarse de maldiciones, tan interesado estuvo en la mujer que realizó experimentos con ella, así embarazando a la mujer 9 veces, sufriendo de 9 abortos, así naciendo los 9 úteros malditos, seres mitad maldición y humano. El acto que hizo este hechicero fue tan terrible que la sociedad del Jujutsu lo desterró y sellaron a los 9 úteros como objetos malditos de grado especial, casi como los dedos de Sukuna. Fue la explicación de la deidad, teniendo un leve ceño fruncido al ser consciente de quién fue en realidad el causante de esos experimentos tan espantosos. Gwen, con los ojos abiertos de par en par, sintió una mezcla abrumadora de tristeza y asco. Su mano se llevó al pecho, intentando calmar el ritmo agitado de su corazón. Por mucho que había visto cosas horribles en su vida, esta era una violación del alma y del cuerpo, algo que incluso su entrenamiento mágico no la había preparado para aceptar. Su rostro se crispó al imaginar el sufrimiento de aquella mujer. Kevin por su parte frunció el ceño en asco al oír eso, su mente no podría ni siquiera imaginar el nivel de maldad de ese tal Noritoshi Kamo. Max Tennyson se mantuvo en silencio, rígido como una estatua. Su mirada estaba fija al frente, pero sus ojos denotaban el peso de la información. Apretó la mandíbula. Aquel acto no era solo una abominación Jujutsu, era un crimen contra la vida misma. Asmut sintió que algo dentro de su lógica científica se quebraba. Él, que podía justificar cualquier cosa en nombre del avance o la evolución, no encontró una sola variable que hiciera justificable lo que acababa de oír. Su semblante, generalmente orgulloso y racional, cayó en una expresión de profunda repulsión y desconcierto. El nombre del clan Kamo quedó grabado con fuego en su memoria. Michael se mantuvo en silencio, era un desgraciado, pero no sería tan lunático o tan bastardo como para hacer algo tan horrible como lo que hizo ese hombre. ¡Demonios! Incluso como ya se había mencionado antes, él ni siquiera planeó que las aliens se enamoren de él, eso solo había sido una mera coincidencia al encontrarse con una de ellas. Las aliens por otra parte, no dijeron nada. Solo se habían mantenido calladas. Después de un silencio incómodo y opresivo, los presentes miraron nuevamente la pantalla en un intento de aliviar un poco la tensión, pero la información que les habría proporcionado la deidad aún estaba arraigada a sus mentes. Sin embargo, muchos lograron olvidar momentáneamente la explicación anterior al ver con ojos sorprendidos la velocidad de Ben al correr a su máxima potencia aún cargando a Novara. ¡Qué demonios! Gritó XRL8 al ver la velocidad del castaño, que aunque no la supere o la alcance, pero igualmente era una velocidad absurda. Yo quiero estar en su lugar, refunfuñó en voz baja Feedback con un pequeño puchero, mirando un poco celosa al ver cómo Ben cargaba a Novara. La persecución duró solo unos momentos hasta que el dúo llegó a una carrera. Justo cuando creyeron que estaban a salvo, de la nada sale Kechisu y lanza un vómito de sangre que logra impactar a Ben cubriéndolo de sangre que sacaba humo en señal de ese ácida. Ben. Fueron los gritos preocupados de Feedback, Gwen y Max. Sin embargo, de la nada unas rosas de color negro salieron de la nada en los cuerpos de los chicos, confundiendo a todos preguntándose qué eran esas rosas. Pero la respuesta no tardó en llegar al saber el nombre de la técnica. Corrosión y putrefacción. Lo que implicó una cosa, veneno putrefacto que descomponía la carne. La tensión y la ansiedad era evidente en los presentes por el resultado de esta batalla. En la pantalla. Sangre en mi cuerpo me matará en minutos, es perfecto porque ahora si muero me los llevaré. El veneno no hace efecto en él, a ver cómo aguantan sus golpes mientras lidian conmigo también. Y tan solo siente dolor, y si es solo dolor no se va a detener. Hacemos un rápido cambio, ahora voy por el débil, se lo obligaremos a deshacer. Porque nos liberamos, luchar es desatado, tengo energía para acabarte con mis propias manos. Tu sangre ni una vez más conectará, yo puedo volar sobre el rey alado. No te quieres quedar quieto, acá te traigo un clavo. Están en aprieto, de acorralado. Es como los de primer año atacamos. Destellos sincronizados. Exorcizados. Esa chica está loca. Exclamó Ultra T, su único ojo reflejando sorpresa e incredulidad al ver cómo Novara se hacía daño para activar su técnica en los dos úteros malditos. ¿Cómo es que a Tennyson no le afecta el veneno? Se preguntó Kevin curioso y de brazos cruzados. Se debe a ser el recipiente de Sukuna, ya que Sukuna también fue conocido como el rey de los venenos, así que el veneno no le afectará de ningún modo, respondió Watch sorprendiendo a la mayoría.
¿Rey de los venenos? ¿Qué sigue? Que sea el rey de los votos vinculantes o del guión o qué carajo. Comentó Michael poniendo los ojos en blanco. De pronto, vieron como los dos habían cambiado de lugares y por consiguiente de oponentes. Ya entiendo, cambiaron de lugares para enfrentarse cada quien al oponente con quienes tendría ventaja. Ven cómo es un luchador cuerpo a cuerpo tiene ventaja contra Zhou, mientras que la chica al tener ventaja sobre ambos por su ritual y al escoger al más débil obligará al más grande a deshacer el ritual. Analizó materia gris con perspicacia al notar las intenciones, aunque un poco cobardes pero necesarias. Se liberaron del ritual, dijo Diana mirando con atención la pelea. La batalla prosiguió, los que llevaban la ventaja ahora eran el dúo de hechiceros, teniendo a su completa merced a los dos úteros malditos. En un momento dado, se pudo ver cómo los dos castaños acumulaban energía maldita, ven en su puño y Novara en su martillo y su clavo. No me digas que, susurró Ultra T teniendo la sensación de lo que vendría después. Los pelos de bestia se erizaron, sus instintos detectando lo que vendría a continuación. La corazonada de Ultra T y los instintos de bestia dieron en el blanco. Ya que todos presenciaron dos destellos negros que fueron ejecutados al mismo tiempo, siendo una hazaña bastante notable en el mundo del Jujutsu. Sin embargo, por alguna razón Max sintió como si su pecho se contraía al ver cómo masacraron a esos dos úteros malditos. No supe por qué, pero verlos sufrir de esa forma hacía que sintiera un dolor tan agudo que era como si uno de sus nietos estuviera a punto de morir. Era la misma sensación que sintió cuando Ben estuvo a punto de morir en aquella tortura. En la pantalla. Lo dejé durmiendo, ya está despierto pues un momento. Es Villa, llora por su hermano. Era un cuerpo humano, un auto se escapa con vida. Ahora Kukisaki, dejaste tu brazo. Qué lindo presente, desperdiciaría. Otro asesinato en mis manos, de verdad lo siento, no hay otra alternativa. Max sintió un agudo dolor en el pecho al ver la muerte de Kechizu. El dolor tan desconocido y familiar solo se hizo más grande al presenciar su muerte. Sin saberlo, unas lágrimas empezaron a bajar de los ojos del anciano, lágrimas de un dolor solo comparable al que sufrió al ver a Ben en aquel estado tan deplorable. Abuelo, ¿te encuentras bien? ¿Estás llorando? Gwen observó a su abuelo con preocupación evidente en su voz y mirada al ver a su abuelo así de la nada. No, estoy bien Gwen, no te preocupes, respondió Max secándose las lágrimas que bajaban en sus ojos. Gwen lo observó por momentos dudando si creerle o no. Al final se resignó a creerle. Algunos de los presentes sintieron lástima por Zhou al verlo llorar por la muerte de su hermano menor. No fue sorpresa para ninguno ahora al revelarse de que eran cuerpos humanos. Sin embargo, para los que conocían a Ben sabían que esto lo iba a afectar mucho. Ben, susurró Gwen con tristeza al ver cómo su primo y casi hermano quitaba otra vida con sus propias manos, incluso pidiendo perdón. Con eso la batalla había acabado. Los dos úteros malditos habían sido exorcizados. Al acabarse el video muchos pensaron que sería el final y que tendrían un tiempo para descansar y procesar las cosas que ocurrieron hoy. Sin embargo, la pantalla mostró un breve glitch y se encendió de nuevo mostrando algo que no era un rap sino una escena, cosa que captó la atención de los presentes. En especial de Max. En la pantalla. Este es nuestro hijo. Es tan pequeño y suave. Y cálido. Es un placer por fin conocerte, Yuji. Gracias, Kaori, por tu arduo trabajo. Carl, exclamó Max en un pequeño sobresalto al ver a su hijo en la pantalla. Tío, exclamó Gwen igualmente impresionada. ¿Quién es ese hombre?, preguntó Flama con algo de curiosidad. El viejo de Ben, su padre Carl Tennyson, respondió la deidad sorprendiendo a la mayoría que no conocía al padre del castaño menor. Sin embargo, los focos de atención se enfocaron en un cosita. Un hermoso bebé de cabello castaño el cual no había que ser un genio para saber quién era. Kiya. Chilló Feedback con un enorme rubor en todo su rostro y su ojo brillando con enorme emoción y ternura al ver a Ben de bebé. Y no era la única. Kevin apartó la mirada del bebé ya que si sentía que si lo miraba un poco más iba a morir de diabetes y se iba a azucarar su lado rudo. Gwen solo podía pensar en cómo una cosita tan adorable y linda se convertiría en el medio idiota de su primo. Pero en fin aún así lo quería.
Max solo pudo sonreír con nostalgia y ternura. Aún recordaba cuando conoció por primera vez a su nieto cuando era un bebé. Él como lo cargó por primera vez entre sus brazos. Los plomeros solo vieron con algo de ternura al bebé. El siempre calculador Asmut tuvo un momento de vulnerabilidad, sus ojos se suavizaron al ver al bebé, recordándole una vez más el milagro de la vida y lo importante que era la vida de un ser vivo. Incluso Michael tuvo que apartar un poco la mirada para no vomitar arcoíris estando a punto de hacerlo. Mientras que Aliens bueno, sus corazones casi se olvidaron del odio que le tenían al Tennyson. Incluso algunas tuvieron la decencia de sonrojarse un poco al ver al bebé. Debían de admitir que el bastardo se veía adorable y casi abrazable. Sin embargo, eso no fue lo único importante. Sino que se mostró por primera vez a la madre de Ben, Sandra Tennyson con su mirada tranquila como ya era de costumbre. Al verla algunos se sorprendieron por cómo se veía más que nada por su belleza. Aunque por alguna razón las Aliens, Max y Asmut sintieron una incomodidad inquietante al verla más que nada por la cicatriz en su frente. Esa cicatriz, la habían visto en alguna parte pero ¿dónde? Max al ver a su nuera una vez más, sintió ese peligro e incomodidad que había sentido cuando ella concibió a Ben. Era algo que nunca supo cómo describir. En la pantalla. ¿Sabes? La mayoría de gente se da cuenta de que la estoy reemplazando. Y luego tienen todo tipo de reacciones. Enfado, miedo. Toman distancia. O simplemente fingen que nunca han visto nada. Pero nunca había conocido a nadie que se volviera loco y siguiera fingiendo no darse cuenta de mí. ¿Qué? Kaori, lo siento, yo... no tengo idea de lo que estás hablando. Nadie decía nada, la atención de todos estaba en las palabras de la rubia. El ambiente cada vez se tornaba cada vez más pesado con cada palabra de la madre de Ben. Su voz tranquila e imperturbable hablando de las reacciones de aparentemente otras personas que reaccionaron de manera negativa por Sandra enviaba escalofríos en las espaldas de todos. Nadie podía entender nada. ¿De qué demonios hablaba la madre de Ben? ¿A qué se refería con todas esas cosas sobre otras personas que se dieron cuenta de algo? ¿Y por qué? Porque hablaba de ella misma, como si fuera otra persona que no era ella misma, como si fuera algo tan natural. Aquellas preguntas se cernían en las cabezas de todos. Max apretaba mis puños con fuerza en sus rodillas. Sus dientes le apretaban con tanta fuerza que pareciera que se iban a romper. Sus ojos destellaban con confusión, frustración, impotencia e ira contenida. Ver cómo Sandra describía finalmente a Carly cómo éste respondía. Le daba un sabor amargo de frustración e ira. Porque en estos momentos, había confirmado al 89% que esa mujer, ya no era la Sandra que su hijo le presentó cuando era un adolescente. Gwen miraba con preocupación a su abuelo por su reacción. No entendía el por qué reaccionaba de esa forma, pero sabía de que se debía a las palabras de la madre de Ben. Asmut por otro lado frunció un poco el ceño. Su mente analítica y prodigiosa examinó cada palabra de la mujer, llegando a casi la misma conclusión que Max. Solo que debía de confirmarlo. En la pantalla. Lo que estoy tratando de decir es que... creo que te quiero. Estoy demasiado feliz de haberte conocido. Porque gracias a ti... pude conocer a este niño. Las palabras que salieron de la boca de Sandra pareció aligerar el ambiente, pero no quitó la tensión en este mismo. Porque al final, cuando la mirada de Sandra se posó en Ben, lo que dijo a continuación los dejó con una horrible sensación. Pude conocer a este niño. La voz de Sandra no era ni maternal ni llena de amor de una madre. No. Era más como si se refiriera a un objeto, o más bien como a un experimento o logro científico que fascinó a la mujer. Al final de esas palabras, la pantalla se apagó, pero aún dejando esa sensación de inseguridad en los presentes. No sabían cómo y por qué, pero de alguna forma. Dicha escena que vieron, era solo una pequeña parte de lo que se revelaría a futuro. A fin del capítulo.